ahora también en YouTube. Museo Familia, Museo Amigos, Museo Comunidad. Gracias, porque estamos museando ando. Soy Verónica Müller, su dama museos del programa Museando Ando, enlazando personas con museos e historias, con todas sus pasiones y sentimientos. Siempre agradeciendo a nuestros invitados sus aportaciones y puntos de vista muy particulares. Prepárense porque hoy, chan, 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 caminaremos por la historia. Estamos en el año 79 antes de Cristo, imagínense, donde la erupción del monte Vesubio destruyó Pompeya, ubicada en el arco volcánico de Campania, Italia. Además, nuestros anfitriones nos compartirán no solo el dato histórico, también la parte emotiva, sus experiencias en Pompeya, porque ni más ni menos se fueron hasta allá. Sean muy bienvenidos, querido maestro doctor Esteban Calderón. Bienvenido. Muchas gracias, Vero, por la invitación a tu programa. Muchísimas gracias. Y nuestro querido amigo y actor Misael Maldonado, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Vero. Pues aquí vengo de colado a comentar un poco de cómo nos fue en el viaje. Claro, le vamos a poner la sal y la pimienta, ¿verdad? Ya te estoy viendo la carita. Pues amigos, teléfono y WhatsApp para el programa y bonus 55 20 68 54 63. Y pues nos escuchan por internet para todo el mundo, www.radioformula.com.mx, museando ando por el 104.1 de FM y 1500 de AM, así como aparatos de radio. Abriendo la conversación. Gracias, Grupo Fórmula. Simultáneamente transmitimos por Facebook, YouTube como Museando Ando Oficial, así como en Twitter, Instagram, Messenger, iTunes y en Spotify, los podcasts de Museando Ando. Y durante la semana les tenemos la cartelera cultural a nuestras redes que acabo de decir. Al terminar nuestro programa por radio, acompáñenos en nuestro bonus por YouTube y Facebook. Agradecimientos por el apoyo a ZR Producciones, ahí Jesús Alberto Rodríguez, WhatsApp 55 12 42 35 75. Contáctenlos, los asesorarán en cuestiones digitales, redes y todas estas modalidades que algunos ni sabemos cómo se manejan. Y en Radio Fórmula, los ingenieros Abel Arroyo, Marshall Sebastián, Miguel Ochoa y Ricardo Ruiz. También gracias a la comunidad que nos promueve, a sus donativos para este proyecto cultural. Son muy bienvenidos. Gracias por su apoyo y generosidad. Les dejamos los datos en pantalla para los amigos de las redes sociales. Ofrecemos disculpas por fallas técnicas que de repente salen de nuestro control. Agradecemos su comprensión. Patrocinadores, si desean anunciarse, pues aquí estamos enunciando Ando su servicio 55 12 42 35 75. Muchos saludos muy importantes de esta sección a todos los diferentes grupos de historia de arte del doctor Calderón, a José de Jesús Martínez Valencia y familia, José Antonio Quirino Martínez y César Aguilar, a los museamigos de los museos del mundo entero y a nuestra museamada audiencia. Y pues, doctor, empezamos con el número 1. Haga usted su presentación. Bueno, pues muchas gracias, Vero. La verdad es que viajar a Pompeya es un sueño. Pompeya es una cápsula del tiempo. Ese es el gran lujo de poder caminar por sus calles, de entrar a sus edificios, es viajar en el tiempo. Y como tú mencionaste, pues hay que irnos al año 79 de nuestra era, cuando el Vesubio hizo erupción y destruyó pues todas las poblaciones y villas que se encontraban en sus cercanías. De hecho, el Vesubio domina el paisaje de este golfo de Nápoles, causando en el año 79 la destrucción, pero como dijo Goethe, de todos los desastres naturales que ha padecido la humanidad, ninguno nos hace más feliz que la erupción del Vesubio en el año 79. Claro, no a los pompeyanos, pero sí a nosotros. Sí a nosotros, porque gracias a eso, a las cenizas, a la pumita que se fueron acumulando en la ciudad de Pompeya, es que nosotros podemos realmente conocer cómo era la vida en una ciudad romana del siglo I de nuestra era.
En este mapa nosotros podemos ubicar este Vesubio, este volcán, pero vean las diferentes poblaciones. Claro, hoy nos concentraremos en Pompeya, pero también Herculano, Oplontis, Estavia, es decir, toda esta región pues padeció la destrucción, pero ahí está la paradoja. Esas cenizas han preservado lo que es la vida en una ciudad. ¿Qué te Claro, parece, mi doctor? Que vamos a un corte comercial y regresamos con más de Museando Ando, exactamente donde te quedaste. Gracias, Museo Amigos. Regresamos. Museo Amigos, gracias por ser y estar Museando Ando. Estamos aquí disfrutando el comienzo de este gran programa con el doctor Esteban Calderón y justamente va él a mencionar sobre estas láminas que él está poniéndonos para los amigos de Facebook y YouTube que nos están viendo como Museando Ando. Y si ustedes saben de alguien que les pueda decir cómo llegar a verlos, porque vale la pena, están hermosísimos. Adelante, doctor. La verdad es que imaginar la destrucción de Pompeya siempre ha sido un tema que las artes han tratado. La pintura, la escultura, siempre obras de un gran dramatismo. Claro, la fantasía, el imaginar el terror de cómo los habitantes de Pompeya, al recibir esa lluvia de cenizas, de piedra pómez, pues trataron de huir o refugiarse en sus casas, solo que los que se refugiaron en sus casas murieron en gran medida a causa, pues, del el peso, ¿verdad? De la ceniza, de la piedra pómez, pues se derrumbaron los mismos techos y perecieron aplastados. Ahora, en realidad hoy sabemos que en gran medida, pues, la gente pereció porque todo el flujo piroclástico, es decir, el material, el gas incandescente, todo lo que arrojaba el Vesubio, pues se adentró en las casas y también, pues imagínenselo cubriéndose la nariz con alguna especie de tela, pero la verdad es que ese material se adentró a sus cuerpos. Hoy sabemos que aumentó la temperatura y que pudo haber mucha presión en el cráneo y llegaron a estallar los cráneos de los habitantes. Eso se ha ya demostrado por algunos restos óseos, pero bueno, finalmente fueron 2 días lo que duró la erupción del Vesubio, causando la destrucción, como dijimos, de todas las inmediaciones de este volcán. Ahora, la verdad es que Pompeya es una ciudad romana. Los romanos tenían una muy buena organización, un muy buen urbanismo, cuando se podía, desde luego. Lo digo porque la parte más antigua, que es anterior inclusive a la presencia romana, un pueblo llamado los Oscos, esa parte que es la más antigua es más irregular, también por el terreno, pero la verdad es que ya la ciudad de Pompeya es bastante regular. Bueno, Pompeya se descubrió en el siglo XVIII. A partir de ese momento es que esa generación que soñaba con el mundo clásico, pues ven el destino. Pudieron empezar a descubrir y a explorar una ciudad romana. Eso es en el siglo XVIII. Claro, durante todo el siglo XIX continúan esas exploraciones. Ahora, Pompeya tiene diferentes puertas. La puerta marina, como su nombre indica, ve hacia el mar, que en aquella época pues estaba mucho más cerca de lo que hoy se encuentra. Y fuera de Pompeya, pues bueno, lo primero que uno se encuentra son unas termas, las termas suburbanas. Eran estos baños que vamos a hablar un poquito más adelante con detalle de unas termas mucho más impresionantes, pero la verdad es que desde el principio uno empieza a ver en estos baños. Estas termas, lo que tienen de peculiar, estas suburbanas, bueno, estaban fuera de la ciudad, a diferencia de las grandes termas que estaban dentro, este era un negocio privado y eran termas para hombres, porque lo normal es que las termas públicas, pues había secciones para hombres, para mujeres, son los baños. Pero miren, o sea, uno a cada paso que da en Pompeya se encuentra con pinturas, con mosaicos. Por ejemplo, en estas termas suburbanas hay un mosaico hermosísimo que representa al dios Marte. El dios Marte es el dios de la guerra. Para los griegos el dios Ares, para los romanos el dios Marte. Y bueno, hecho a base de teselas, que son cubos de piedra de diferentes colores, de diferentes tonos. Entonces, eso sería de los primeros tesoros artísticos que uno se encuentra. Ahora,
en Pompeya abundan las pinturas eróticas. Y en estas termas suburbanas, que eran para hombres exclusivamente, en el vestuario, pues se pintaron diferentes escenas eróticas. Ahora, realmente, pues bueno, uno se encuentra con la Puerta Marina. Les digo que se llama Puerta Marina o de Neptuno, pues porque es la puerta que da hacia el mar. En realidad, si ustedes se fijan, hay dos accesos. A la derecha, bueno, estamos viendo la fotografía, pero utilizando el arco de medio punto y la bóveda de cañón, pues una rampa empinada donde atravesaban más bien carretas y animales, y al lado una más pequeña para los peatones. Entonces, pues finalmente la gente, el comercio dejaba sus productos y cambiaban a carretas que podían atravesar pues estas bóvedas e ingresar a Pompeya. Ay, qué cosa tan bonita, la verdad, estar escuchando y estar recordando justamente nuestra visita a Pompeya en el verano del 2017, que tuve la fortuna de ir justamente contigo, Esteban, y recordar justamente, no sé, como bien dijiste, es ir a una máquina del tiempo donde te encuentras desde que llegas a Pompeya a unos habitantes tan cálidos, a unos habitantes que te invitan a pasar a su cafetería, que muestras una catedral y después llegas a ese camino, a esa entrada justamente a esta ciudad de los Oscos anteriormente y que te vas encontrando con esa civilización que el Vesubio destruyó trágicamente. La verdad es que ha sido recordar todas estas entradas, estas puertas tan maravillosas, son fotografías, son imágenes como las podemos ver, que todos los turistas, que todos los que no somos parte de Pompeya las disfrutamos al máximo y que nos hace pensar y plantear justamente lo que vivieron, porque sí existía el miedo de que hayan sufrido a través de la asfixia, que hayan sufrido, pero ahora sabemos que no, que fue una muerte inmediata, trágica, porque como bien dices, les explotaba la cabeza y quedan justamente los calcos ahí, pero bueno, por lo menos fue una muerte inmediata, donde se ve justamente cómo se abrazan y cómo empiezan a rescatar todos esas pinturas que están plasmadas en las paredes y que sí, la verdad es, recordar este viaje me lleva también a lo erótico, encontrarte muchas imágenes de los dioses, de Marte, de Venus, en estos baños es maravilloso. La verdad es que creo que recordar todo esto es todo un transportarse a los que conocen y a los que no conocen Pompeya. Realmente es maravilloso. Bueno, Gracias. pues miren, entrando por esa puerta, uno camina, lo primero que se encuentra uno es el templo de Venus, pero queda poco. Entonces, caminando recto, llegamos al foro. El foro es este espacio rectangular que era el centro de la vida política, comercial, religiosa, es el centro de la ciudad. Y miren, lo que destaca es el templo a Júpiter, originalmente dedicado a Júpiter, pero luego se amplió para también venerarse ahí a Minerva y a Juno. O sea, la tríada capitolina, los tres dioses más importantes, Júpiter, Juno y Minerva. Lo primero que uno se topa realmente es, bueno, en este espacio, la basílica. La basílica era el edificio de gobierno donde se administraba justicia. Al lado el templo de Apolo, luego se encontraba el mercado de granos y realmente todo este espacio estaba rodeado en tres de sus lados por columnas y bueno, el cuarto lado donde se encontraba el templo de Júpiter y del otro lado pues mercado, el mercado de carne, de pescados, es decir, este es el centro comercial. La basílica en las ciudades romanas, y eso es lo bonito, que en Pompeya podemos entrar a una basílica, tenían una función jurídica y mercantil. Son espacios rectangulares divididos generalmente en 3 o 5 naves. La de Pompeya estaba dividida en 3 naves. Ahí es donde se reunían en este amplio espacio los ciudadanos, pero les digo que son estructuras más bien con fines jurídicos y fines comerciales. Este espacio, o las basílicas, es espacio de una gran amplitud. Posteriormente, con el triunfo del cristianismo,
fue adoptado como modelo para las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque es un espacio donde cabe mucha gente, ¿verdad? Entonces, eso sería el corazón político, pero también en el foro hay varios templos, no solamente el de Júpiter, también el del dios Apolo. El dios Apolo, que es dios del sol, de la belleza masculina, de la filosofía, de las artes, de la inteligencia. Ahora, queda bastante del templo de Apolo. Los templos romanos, a diferencia de los griegos, se levantaban sobre un podium, un pedestal, una plataforma. Y vemos cómo se conservan en gran medida las columnas de este templo. El ara o el altar se encontraba delante del templo. Los sacrificios se llevaban a cabo no en el interior de los templos, sino en el exterior. Y siendo un templo dedicado al dios del sol, porque Apolo también es un dios del sol, un reloj solar que se conserva. Por cierto que ese reloj solar ya era una antigüedad, en el año 79, pero bueno, sigue funcionando, claro, está fragmentado, está roto, pero bueno, la presencia del sol indicando el paso del tiempo. Y pues se conserva en este templo una imagen del dios Apolo, pero en realidad lo que ustedes ven hoy es una copia, porque el original, que es una belleza de escultura, se encuentra en el Museo de Nápoles. O sea, los grandes tesoros artísticos que se han encontrado en Pompeya, en Herculano, en toda esta región, pues se resguardan en el Museo de Nápoles, el Museo de Arqueología de Nápoles. Pero bueno, la imagen del dios Apolo y de su hermana, la diosa Diana, la Artemisa de los griegos. ¿Qué te parece, mi doctor? Que vamos a un comercial y seguimos porque no quiero perderme ni una palabra de lo que tú dices. Gracias, mis amigos. Regresamos enseguida con más de Museando Ando. Mis amigos, gracias por ser y estar Museando Ando. ¿Y qué creen? El doctor Esteban Calderón es guapo. Pero los que están viendo Facebook y YouTube Museando Ando Oficial van a ver que se va a poner todavía más guapo porque vamos a hacer un hashtag Descuento Pompeya Museo Amigos. Esto quiere decir que pueden ustedes tomar la clase con un descuento. Por favor, mi querido doctor Esteban, danos la manera de comunicarnos contigo, por favor. Pues miren, me pueden seguir en Instagram, es @esteban.arte, @esteban.arte en Instagram. Y les dejo el WhatsApp para los interesados en la plática, es 55 65 17 62 48. Va de nuevo, 55 65 17 62 48. Muchísimas gracias. Oye, Misael, ¿y qué tal que también nos das de una vez tus redes sociales? Claro que sí, mis redes sociales para que justamente conozcan un poco de los viajes, de los lugares a donde he ido y de mi trabajo que es el teatro, es en Facebook, actor Misael Maldonado, y en Instagram me encuentran como @misa_mal. Gracias, muchas gracias, mi Misa Mal. Continuamos, mi doctor Esteban, adelante, porque esto está, pero de lujísimo. Pues en el templo de Apolo se encontró también esta imagen impresionantemente hermosa de la diosa Diana, hechas ambas en bronce, con los ojos incrustados. Son parte de los tesoros, ¿verdad?, que nos ha permitido conocer la erupción del Vesubio, porque se preservaron. Al lado, en la antigüedad, había un almacén de granos y un mercado de granos. Hoy en día es un depósito donde se pueden resguardar ánforas, elementos arquitectónicos, pero hay una imagen de las más célebres de Pompeya, que es la imagen de un perro que estaba encadenado en el momento de la erupción y que trágicamente muere. Hay también imágenes, obviamente, de personas. Realmente lo que es interesante es la técnica que creó Giuseppe Fiorelli, en la cual, pues miren, lo que este hombre ideó fue que el vacío dejado por los cuerpos que quedaron cubiertos con cenizas, pues donde hubo un cuerpo que desapareció, quedó un vacío. Entonces, a través de la inyección de yeso, se pueden recuperar las formas dramáticas del sufrimiento.
de los habitantes de Pompeya, y particularmente ese perro es muy, muy conocido. Miren, esto es el templo de Júpiter. Sería lo que cierra en uno de sus lados este foro. Como ya mencionamos, los templos romanos solían levantarse sobre un podium y vean flanqueado por arcos triunfales. Eso es muy característico en las ciudades romanas. Este es el templo que originalmente estaba dedicado a Júpiter, pero que también albergó a su esposa, la diosa Juno, y a la hija, la diosa Minerva, que serían la tríada capitolina. Al lado del templo de Júpiter se encontraba el mercado, pero un mercado más bien de carne y de pescados, porque del otro lado estaba el de granos. Ahora, lo que es impresionante en este mercado es, obviamente, se conservan la disposición interior, pero también pinturas. Una de las grandes glorias de Pompeya es que nos ha preservado pintura de altísima calidad. De la pintura griega, poco, casi nada ha llegado a nosotros. En cambio, de la pintura romana, mucho gracias a la erupción del Vesubio. Por eso es que Goethe tenía razón. Somos felices en que el Vesubio haya preservado esto. Ahora, un elemento muy impresionante en Pompeya son las termas. Ya habíamos hablado que en el exterior había unas termas, pero en toda la ciudad eran establecimientos públicos para hombres y para mujeres, donde se podía tomar baños, pero bueno, baños de agua fría, de agua templada, de agua caliente, había también vapor, desde luego un vestuario, había también la palestra donde se podían llevar a cabo ejercicios. Entonces, realmente la vida de los ciudadanos romanos empezaba en estas termas. Claro, vean qué bien preservadas con sus bóvedas, con su decoración a base de estucos, con pinturas. Y claro, les digo, baños de agua caliente, de agua fría y de agua templada. Qué increíble ver nuestras imágenes de ese viaje. Yo sí les puedo platicar a ustedes, museo amigos, que realmente estar transitando en ese momento Pompeya, yo estoy hablando de que yo fui en el 2017, te lleva justamente al año del 79 cuando sucedió todo esto. Eran gimnasios bien armados, eran vestuarios y veías como el agua y justamente toda esta civilización, antes los oscos y después que fueron hasta llegar a los griegos, pero realmente empiezas a disfrutar de todo este maravillosas pinturas, de todo lo que se nota en lo que es Pompeya. Ahora, recuerdo justamente esta imagen del perrito encadenado. Yo que soy de teatro, realmente los cuerpos hablan muchísimo y ver a ese sentimiento de en esos momentos de las personas que fueron abrazadas tras esta tragedia, ver cómo se abrazaban familias. Hubo también 2 hombres que no se sabe si eran una pareja homosexual o eran hermanos, pero que se abrazaban justamente en el momento que sucedió esta tragedia, el perrito encadenado y todos en una posición de sobrevivir, de arroparse y de tratar de taparse justamente, pues yo creo que por el humo, lo que pasaba en su cabeza en esos momentos. Entonces, realmente sí es maravilloso estar en estos lugares, transitándolos, que tuve la oportunidad y a los que no, de verdad, en el momento que se acabe esto de la pandemia, creo que es un lugar al que hay que ir, a Italia, a Pompeya, a vivir todas estas cosas tan maravillosas, porque de verdad lo que se rescató es increíble. Ahorita el maestro, el doctor Esteban, habla de las pinturas, pero lo más impactante es que en el Museo de Nápoles yo vi vidrio o frascos de vidrio, lámparas, que de verdad eso te causa un impacto y te lleva justamente a valorar todo lo que se dedican a cuidar y a preservar todo lo que es el arte. Gracias, Misa. Bueno, pues miren, en estas termas, la decoración a base de estucos, con imágenes mitológicas, en esta que es la terma del foro, hay varias termas, pues por ejemplo una imagen donde vemos un águila que se roba a un jovencito. Pues bueno, quien conozca la mitología griega sabrá que el águila representa a Zeus o al Júpiter romano, y ese muchachito es Ganímedes, que se lo robó Zeus para convertirlo en el copero de los dioses. Ahora, en Pompeya uno puede entrar a las panaderías. No todas las casas, algunas sí tenían
su propia panadería y el horno para producir el pan, pero es impresionante que hasta el pan que se iban a comer ese día se ha preservado, carbonizado, en Pompeya, entonces, y en Herculano. Entonces, es eso, es caminar por esta ciudad, ir a las termas. Hay también algunas señales que nos llevan al lupanar o al prostíbulo, como ven ustedes aquí. Estaba justamente comentando de cuando estaba transitando por esta zona de Pompeya, había unas señalizaciones en forma de falo, justamente que te dirigían a lo que era el prostíbulo de Pompeya. No saben el impacto que me causó. Imagínense llegar a ese lugar. Era una casita donde todas las imágenes pues eran eróticas. Eran, si no me equivoco, eran como 2, 3 camas, donde imagínense las historias de pasión, de amor Claro. que se vivían ahí con los pompeyanos, pero lo importante y lo interesante es que justamente en lo que estás transitando la ciudad de Pompeya, te encuentras con estas flechas en forma de falo que te dirigen justamente al prostíbulo. De verdad es que era una civilización bastante increíble donde te encontrabas, bueno, yo tuve la fortuna, si no recuerdas, Esteban, cuando estábamos ahí, que me metí a un lugar que era un bar y decían, y esta era la barra. Y entonces yo me agaché y de repente llegaron 2 personas también visitantes, creo que eran de Estados Unidos, y yo salgo y les digo, ¿qué les sirvo? ¿Algún ron? ¿Algún tequila? Y entonces se reían y compartían porque de verdad era impactante poder estar pisando esa ciudad que justamente no está nada alejada de lo que era nuestra realidad y de lo que es nuestra realidad. Gracias. Pues bueno, seguimos avanzando. Uno de los templos más espectaculares es el de la diosa Isis. Miren, eso es muy interesante, porque obviamente recordarán que, bueno, los romanos conquistaron Egipto, y en Egipto la diosa Isis, la gran maga, la hechicera, la dadora de vida, pues era una de las divinidades principales. Los romanos llevaron el culto de Isis a todo su imperio, y en Pompeya, uno de los templos mejor conservados estaba dedicado a la diosa Isis, levantado, como ya señalamos, sobre un pedestal, sobre una plataforma, sobre un podium. Se han encontrado pinturas, esculturas que representan, claro, no es el estilo egipcio, es la diosa Isis adoptada por los romanos, pero representada con toda la belleza de la escultura clásica o de la pintura. De hecho, algunas pinturas nos hablan, por ejemplo, del mito de Io, que Io pues fue una ¿Qué de te las... parece? Perdón que te interrumpa, que ese mito ahorita nos lo dices regresando del corte comercial. Gracias, mi doctor. Pues amigos, confío que estén disfrutando tanto este programa como lo estoy disfrutando yo. Pues amigos, gracias nuevamente por estar aquí y ahora en Museando Ando. Y lo que van a escuchar, a mí en particular, me arrobó el corazón. Por favor, doctor. En el templo de Isis se encontraron pinturas muy bien conservadas que hoy están en el Museo de Nápoles, pero entre ellas el mito de Io. Io era una mujer hermosísima que cautivó al dios Zeus, quien, como ustedes recordarán, no era particularmente muy fiel, pero bueno, en una de estas aventuras amorosas, que no pasaban desde luego desapercibidas para Hera, su esposa, se enamoró de Io. Ahora, la verdad es que Hera se presentó y Zeus, para no verse comprometido, lo que hizo fue transformar a su amante en una vaca, en una ternera, y claro, la esposa le pidió que se la regalara. Un gran dilema para el dios, porque si le niega ese regalo que parecería tan sencillo, es sospechoso, pero si le entrega a esta vaca, le está entregando a su amante. Finalmente se la entrega y Hera la puso bajo la custodia de un monstruo llamado Argo, que tenía el cuerpo cubierto con 100 ojos. Argos panopte, todo el cuerpo cubierto con 100 ojos para custodiar muy bien a Io, a esta vaca. Pero Zeus no se olvidó de su amante, entonces mandó al dios Hermes, el Mercurio de los romanos, y con una hermosa y muy relajante música hizo que se cerraran los 100 ojos de este ser monstruoso y, aprovechando su sueño, lo decapitó y finalmente liberó a Io. La historia continúa, porque Io llegó a Egipto, donde Isis la recibió y donde se convirtió
en una sacerdotisa para esta diosa, que eso también aparece representado en los frescos de este templo de Isis, que hoy están en el Museo de Nápoles. La pintura pompeyana o la pintura romana es de una gran calidad. Los claroscuros, el volumen, la riqueza de luces y sombras, cómo nos dan la ilusión de tridimensionalidad, la narración. Y justamente en estos frescos que hablan de Io, pues están muy presentes. Ahora, si uno sigue caminando, cerca del templo de Isis, se encuentra la zona de los teatros. Un gran teatro, uno más pequeño que era un odeón para música y una palestra para ejercicios. Este es el teatro mayor, que tenía una capacidad para unos 5,000 espectadores. El odeón más pequeño para unos 1,300. Y bueno, los teatros romanos tenían 3 elementos: la escena, la orquesta, que es ese semicírculo, y la cavea, o donde era el graderío. Y aquí también Misael tiene una anécdota que contarnos en el teatro. Perdón que te interrumpa, pero es que esta es de las anécdotas más maravillosas, no solamente que disfruté y que viví en este viaje, sino en mi vida. O sea, yo de repente estoy conociendo todo lo que es Pompeya, metiéndome a las casas, justamente viendo estas obras de los dioses olímpicos, cómo vivían, sus camas, sus chimeneas, y llegamos a ese camino que nos lleva al teatro y yo como actor me inspiro. En esa época yo estaba haciendo una obra de teatro, el Don Juan Tenorio, y recuerdo que desde que pisé el escenario, yo empiezo a decir algunos parlamentos míos que yo hacía Don Luis Mejía, y entonces yo me aviento como un soliloquio ahí sencillo, y de la nada se empiezan a escuchar aplausos. Yo dije, ¿qué está pasando? No, hombre, era la persona encargada de limpiar justamente el teatro, aplaudiéndome y reconociéndome porque no hablábamos el mismo idioma, él era italiano, no me entendía justamente todo lo que yo dije, pero pues supo que yo era actor y para mí fue un aplauso de corazón y estar en ese escenario tan espectacular en Pompeya, bueno, ¿qué les puedo contar, museo amigos? De verdad es que es algo maravilloso y algo que siempre al cabo me reafirma que yo nací para los escenarios, para los sets y que disfruto muchísimo. Entonces esa anécdota es algo que guardo muchísimo en el corazón y yo siendo actor, imaginarme ese teatro lleno, wow, 5,000 personas al aire libre, una cosa espectacular, justo como vemos las imágenes. Recuerdo que estaba tan emocionado que me hice cientos y cientos de fotos y la verdad, bueno, pues muchísimas gracias por permitirme compartir esta anécdota con ustedes. Yo nomás me atrevo a decirte suertudo totote. Bueno, pocos actores pueden presumir que han dicho algún parlamento o algún soliloquio en el Teatro de Pompeya. Y que recibí aplausos. Muy bien. Bueno, si seguimos, también está el anfiteatro. Les digo, el teatro, que es más grande, 5,000 espectadores, pues era más bien para eso, para comedias, para escenificaciones. El odeón más pequeño era para la música. Y el anfiteatro, que por cierto, este anfiteatro es el más antiguo anfiteatro romano construido con piedra. Este tenía una capacidad para unas 20,000 personas y esto realmente era para las luchas de gladiadores. Siempre que pensamos en Roma, pensamos en el Coliseo de Roma, el anfiteatro Flavio, pero bueno, este es anterior, es obviamente más pequeño, pero de todas maneras unas 20,000 personas viendo ese combate entre guerreros, entre hombres o con fieras. Y miren, Pompeya también, hay una Pompeya moderna. Para quien está viendo esta imagen, y si no, les platico que más allá se ven la cúpula y el campanario de la iglesia de la Pompeya moderna. Pero bueno, regresando a lo que es el anfiteatro, pues es un anfiteatro muy bien conservado, ¿verdad? Donde está la arena, donde queda algo de los asientos, obviamente toda la infraestructura de bóvedas de cañón, y bueno, de hecho, en determinado momento sabemos que hubo pues problemas y pleitos y
y una especie de guerra o de caos a partir del anfiteatro. Lo digo porque se llegó a prohibir en Pompeya los espectáculos de gladiadores durante varios años, por el caos que nació o partió justamente del anfiteatro. Espectacular, realmente son lugares tan llenos de magia, tan llenos de historia, y justamente, bueno, pues tuve la fortuna de ir con Esteban, que me contaba este tipo de historias que sucedieron de los gladiadores y que de verdad uno se pone en el sentimiento, porque a mí me daba miedo, o sea, simplemente saber que el Vesubio estaba cerca y que pudiera haber una erupción, pudiera haber algo así, y si ya pasó una ocasión, ya vemos justamente cómo están sucediendo ahora, hoy en día, con la pandemia, que nunca me imaginé vivir algo así, y que sucede. Yo tenía miedo, la verdad, porque sí te da una energía, te da un sentimiento de terror, de saber que en cualquier momento puede hacer erupción, pero también todo lo que vivieron y estar pisando esa piedra, estar respirando ese aire de una ciudad que me imagino en su época estaba tan llena de vida. Qué maravilla. La verdad es que sí es espectacular estar en el Coliseo, observar todo lo que hoy en día valoramos como arte. Oye, doctor, ¿a ti no se te ha ocurrido hacer recorridos con personas que vayamos desde aquí hasta Pompeya o a alguno otro de tus paseos? Pues sí, tengo ese proyecto. Ah, Tengo ese proyecto. Habrá que materializarlo apenas podamos viajar otra vez, porque hay tanto que ver en este planeta, tantos lugares maravillosos como Pompeya. Y Pompeya, sobre todo porque es eso, una ciudad romana que quedó encapsulada por las cenizas. Al lado del anfiteatro se encuentra la Gran Palestra, que era un espacio donde se llevaban a cabo diferentes tipos de actividades deportivas. Ahora, en Pompeya también algo fascinante son las casas. Uno puede entrar a las casas, una de las más famosas es la Casa del Fauno, que se llama así por una escultura que se encontró en pues, lo que sería en el atrio, en los atrios, es decir, uno entraba desde la calle a una especie de espacio interior donde se encontraba el impluvium, pues que era una especie de pileta donde se recibía la lluvia, el agua de la lluvia, que entraba a este atrio por el compluvium, que era en la parte superior. Pero bueno, en esta casa del fauno se llama así porque en el impluvium, les digo que es donde se recibía el agua de la lluvia, pues encontró una hermosísima escultura en bronce de un fauno. Ahora, en las casas romanas y en las de Pompeya, es justamente un ejemplo, pues les digo, alrededor de este atrio es donde se abrían las diferentes habitaciones de las casas. Más allá se encontraba el tablinium, que el tablinium era la habitación principal. Originalmente, pues sí, era un lugar donde se podía descansar, pero se convirtió realmente en el espacio donde el dueño de la casa, el pater familias, recibía a sus invitados, a sus visitas, a su clientela. Entonces se convirtió en la habitación principal. Ahora, los romanos adoptaron de los griegos la costumbre de, más allá de lo que sería el atrium, donde se abrían estas habitaciones, una especie de jardín rodeado por columnas, que se conoce como el peristilo. Y en el caso de la Casa del Fauno, que es una casa enorme, una de las más ricas en tesoros artísticos, pues bueno, también había un peristilo. Les digo que es un jardín rodeado por columnas. Ahora, en la Casa del Fauno se encontró uno de los grandes tesoros de la historia del arte, que es el mosaico de la batalla de Isos, librada por Alejandro Magno y Darío III. Hoy se encuentra ahí una copia, porque el mosaico original se puede ver en el Museo de Nápoles, que es una de las grandes obras de la historia del arte. Bueno, también la escultura original en bronce de este fauno, de esta especie de híbrido entre macho cabrío y humano que danza preso del entusiasmo, pues también se encuentra el original en el Museo de Nápoles, y mosaicos, entre ellos alguno que representa el río Nilo. Pero bueno, uno de los grandes tesoros es sobre todo este mosaico que representa la batalla de Isos. Afortunadamente quiso el destino que la imagen de Alejandro Magno se preservara. De hecho, la de Darío III está más completa.
pero la imagen de Alejandro Magno, estos son teselas. Wow. Casi 1,5 millones de teselas, pequeños cubitos de piedra o de vidrio, de cerámica, pero con una riqueza de tonos que le da volumen, pues no solamente a la imagen de Alejandro Magno, el gran conquistador de la antigüedad griega, sino el caballo, Bucéfalo, su gran amigo, también está preservado o representado con estos mosaicos. Entonces, esa es una de las grandes obras de arte y se encuentra finalmente en Nápoles, pero procede de la Casa del Fauno. Y justamente como les estaba contando, o sea, tener la oportunidad de entrar a las casas y ver justamente los diferentes, pues las diferentes socioeconómicos, las oportunidades, ¿no? De gente con más dinero, la gente con menos dinero, los que tenían la oportunidad de trabajar y hacer como la comida esta del fast food, y los que tenían casas maravillosas como esta donde se encontraba el fauno, hecha de bronce. La verdad es que son esculturas perfectas, hermosas, maravillosas, y poder transitar habitaciones grandes, pasar por pasillos donde conectaba con otra habitación y que no todos tenían la oportunidad justamente de tener, porque también pisé casas sencillas, pisé con una cama tan sencilla, tan, pues teniendo lo esencial, pero que se notaba justamente un vecindario de mucho amor, de mucha cordialidad, y todas y cada una con obra de arte de estos dioses olímpicos. Es maravilloso. Bueno, un aspecto interesante de las calles, y vean qué ingenio de los romanos, es que en las esquinas hay tres piedras. Esto servía para que cuando llovía y se inundaban las calles, los peatones pudieran atravesar la calle sin mojarse. O bueno, o pudieran atravesar. Claro, en la parte de en medio podían las carretas circular. Claro, cuando no estaba esto anegado por la lluvia, pero lo ingenioso es eso, que podían atravesar aunque la calle se inundara. Y miren, otra casa particularmente destacada es la de la Venus de la Concha. Este es el peristilo. Acuérdense que dijimos que el peristilo es una especie de jardín interior que está rodeado por columnas, claro, los muros decorados con pinturas. Y en la casa de la Venus de la Concha se llama así porque está la imagen de la diosa Venus, la Afrodita de los romanos, que nace justamente, bueno, en una de las versiones, es que hay dos versiones del nacimiento de Afrodita. En una es hija de Zeus y de Dione, pero la versión más conocida es, o más representada por el arte, es cuando Cronos castró a su padre Urano, los genitales de Urano cayeron al mar y ahí es donde se formó Afrodita o la Venus de los romanos. Y es justamente este fresco el que le da nombre a esta casa. Ay, la verdad, increíble también. Ay, perdón que se mueva tanto, pero es que mi gato también quiere salir aquí en este maravilloso programa. Pero déjenme les cuento que cuando caminaba justamente por los pasillos de esta casa donde vemos lo de Venus, la Venus de la Concha, con unas flores, o sea, jardines, pasillos rodeados de flores rosas, donde te llegaba un olor perfumado, literal estabas en casa de la Afrodita, de Venus. No recuerdo quién vivía ahí, pero todos los cuadros eran sobre Venus, sobre Marte, sobre Cupido, y era algo tan maravilloso el aroma que te llegaba a flores, el paisaje que se veía, justamente estas piedras que tenías que pasar para no mojarte en esos momentos que había agua. La verdad es que era una gran experiencia y que, bueno, una belleza para los ojos humanos. Fíjate, doctor, gracias, Misa, que en alguna, al guía José Antonio Martínez Cortijo, siempre le pregunto que a qué huele, por ejemplo, Madrid, etcétera, etcétera. Y ahorita ustedes nos están dando una cátedra que también Pompeya huele a flores, para tener todos los sentidos cubiertos. Gracias por darnos esta espectacular y magistral guía, este recorrido por Pompeya, por favor. Pues bueno, y se fijan ustedes la pintura, la alta calidad, insisto, al lado del fresco que representa a Venus en el momento de su nacimiento, transportada en una concha, pues flanqueada por estas pinturas ilusionistas,
Una de ellas representa una escultura, pero está pintada. Y la otra representa una fuente donde beben aves de diferentes especies. Entonces, pues casi imaginar este olor, porque hay obviamente flores reales, pero flores pintadas, y también escuchar este sonido imaginario, pero también hay canto de pájaros reales. Entonces, es un juego de sentidos muy interesante, Por ¿eh? supuesto. Doctor, como dices tú en la clase, el tiempo es cruel. Nuestro programa por radio termina, pero venturosamente tenemos nuestro bonus en Facebook y en YouTube como Museando Ando. Ha sido un verdadero placer y deleite estar con ustedes. Gracias, mi doctor y mi Misael, y continuamos en el bonus. Gracias. Pues amigos, es verdaderamente para mí, y confío que para ustedes también, un gran agasajo tener aquí al doctor Esteban Calderón y a nuestro querido amigo, el actor Misael Maldonado, que tuvieron la dicha de haber planeado ir a Pompeya. El doctor Esteban Calderón es un gran catedrático, yo lo admiro mucho y lo conozco desde hace un buen tiempo, desde que estábamos escuchando el programa de, ¿cómo era? Argentina. Argentina Rivas Lacayo. Y entonces el doctor dio un número telefónico y yo, pero listísima, no traía más que una pluma, pues aquí en la mano, ¿no? En la palma de la mano me lo puse. Y que le marco y entonces desde entonces yo me considero, pues, no tenemos la dicha de convivir mucho tiempo, pero el tiempo que tenemos le damos calidad, nos disfrutamos. No es la primera vez que viene a programa y confío que no sea la última. Estamos comentando sobre Pompeya, este lugar tan espectacular como de ensueño, todo lo que pasaron. Y nos estaba diciendo justamente nuestro querido maestro, el doctor Esteban Calderón, ya nos habló a los kinestésicos, a los visuales, a los auditivos. Platícanos todavía más, por favor, Esteban. Pues mira, en Pompeya, esta cápsula del tiempo, uno de los lugares más mágicos es lo que se conoce como la Villa de los Misterios, pero está fuera de Pompeya. Es decir, hay que salir. Ya les dije que Pompeya tiene muchas puertas. Y de hecho, más allá de las puertas y de los límites de la ciudad, es donde se construyeron las tumbas, las necrópolis. Eso era también, pues, parte de la legislación romana. Pero bueno, partiendo de una de estas puertas, se llega a la Villa de los Misterios, que es una casa que está conservada, pero los muros, los techos, es decir, obviamente hubo desperfectos, pero en gran medida se ha conservado esta villa. Y claro, en la Villa de los Misterios particularmente hay pinturas, lo que se conoce, bueno, dentro de los estilos de pintura romana, hay hay un estilo que más bien se habla de megalografías. Megalo, pues es grande. Es decir, son imágenes, como ustedes ven en esta fotografía, pues prácticamente de cuerpo entero, monumentales. Porque bueno, dentro de estos estilos de pintura romana, pues el primer estilo más bien se imitan los mármoles con la pintura, desde luego. Luego ese es el estilo de incrustaciones. Luego, el segundo estilo se conoce como arquitectónico, porque utilizando la perspectiva se hace la ilusión de arquitecturas. Luego hay un estilo mixto ornamental, donde hay también arquitecturas, pero abundan los elementos decorativos como animalitos o frisos de niños, de erotes, o sea, estas figuras como cupidos. Luego hay otro estilo donde también pues hay arquitecturas fingidas, pero con escenas mitológicas. Y miren, en este caso, como ustedes pueden ver, en esta Villa de los Misterios, donde se representan escenas dedicadas al dios Dionisio, pues bueno, son figuras que en la narración ocupa la totalidad del muro. La verdad es que son detalles tan maravillosos ver estas imágenes, el piso lleno de mosaicos, de piedritas de colores, haciendo y formando figuras de verdad maravillosas que conectan justamente con esas paredes y ver al dios Dionisio, que aparte de todo, pues es mi favorito en todos, pues por teatral, por irracional, pero encontrarte con esos rojos y estoy de acuerdo, justamente llegar hasta este lugar
es salirse un poco de lo que es Pompeya y caminar, ¿cómo se llama? Perdón, ¿la zona de los misterios o cómo es? Esta es la Villa de los Misterios. Exactamente, la Villa de los Misterios, que está bastante alejada y es encontrar que es de las casas o de los lugares más completos. Así como dice Esteban, pero el techo, pero el piso, pero las paredes, de verdad es donde más detalle hay, donde encuentran los frescos maravillosos que hay y es espectacular. El aire que se respira, el camino para llegar justamente a esta villa es lleno de sorpresas, pero flores, pero aire, pero a veces calor. Yo fui en esta época de verano y pasé justamente por varios estados de clima, estaciones, que cuando llegué a la Villa de los Misterios lo disfruté tanto. Es de verdad una joya estar en ese lugar y poder apreciar justamente pues todo lo que nos da el que siga justamente casi intacta este lugar, esta Villa de los Misterios. Oye, doctor, ¿están los colores conservados de esta época o están restaurados? Pues mira, la verdad es que ese es el gran lujo de Pompeya, ¿eh? Cómo se ha preservado la pintura. ¿Qué tal? Ese rojo pompeyano, justamente con esta gran intensidad. En las casas suele haber o predominar el rojo, el amarillo, una especie de azul profundo que se acerca al negro. Y bueno, todas esas arquitecturas fingidas que se abren pues con una especie de ilusión y nos llevan al paisaje, pero también escenas narrativas como en esta Villa de los Misterios. En el caso de Grecia, casi no se ha conservado nada de pintura. Sabemos mucho de los pintores griegos, sus nombres, hay anécdotas, pero prácticamente la totalidad de la pintura griega desapareció, salvo algún ejemplo. En Macedonia, sí, por ejemplo, estas tumbas de la familia de Alejandro Magno, algo se conserva de pintura, pero poco. En cambio, en Pompeya, uno puede entrar, pues vean ustedes la casa, la Villa de los Misterios, que está tan bien conservada, y todo este fresco que nos habla de Dionisio y los ritos vinculados con este dios. Recuerden ustedes que Dionisio, el Baco de los romanos, pues es el dios de todo lo irracional, del entusiasmo. De hecho, la palabra entusiasmo, que implica esta irracionalidad, pues es justamente la manifestación del dios Dionisio. Así como Apolo representa la racionalidad, pues Dionisio es la exaltación, lo irracional, lo emotivo. Es un dios que viaja mucho y de hecho, pues bueno, así se han interpretado estas escenas como los diferentes pasos para iniciarse en esos misterios de Dionisio. Y hay que decir que eran ritos más bien dedicados a las mujeres. En Grecia, dentro de estas religiones o cultos clandestinos, esotéricos porque ofrecen salvación, pues el culto a Dionisio estaba muy vinculado a mujeres que salían de la ciudad y en el bosque desmembraban un macho cabrío que representa a Dionisio, se comen la carne y se identifican con el dios y eso les ofrece trascendencia. Entonces se piensa que esto representa estos misterios. También hay una escena de la boda de Dionisio con Ariadna en la parte central, aunque poco ha quedado de Ariadna, ¿eh? Vean, sí vemos al dios Dionisio, pero en la parte central, pero Ariadna, acuérdense ustedes que fue esta mujer, una princesa de Creta, que ayudó a Teseo cuando Teseo mata al Minotauro, que se encontraba en el laberinto de Creta, pues gracias a que Ariadna le entregó el famoso hilo que pudo utilizar para salir del laberinto, pues es que pudo salir Teseo y se la lleva, solo que la deja abandonada en la isla de Naxos. Y en Naxos es que Dionisio, ¿verdad? Que deambula por el mundo, se encuentra esta mujer y se va a casar con ella. Entonces, lo que vemos aquí en la parte central es la boda de Dionisio con Ariadna. ¡Qué maravilla! Oye, Esteban, doctor, y el piso, me llama mucho la atención esta cuadrícula. Pues mira, los pisos también en gran medida en Pompeya se han conservado. Digo, habría que ver cada una de las casas, pero hay algunas que conservan sus mosaicos. De hecho,
podríamos pensar que el gran arte de Roma, digo, porque obviamente pensamos en la ingeniería, en sus acueductos, en sus anfiteatros, en sus termas, pero los mosaicos, o sea, los romanos cubrieron su imperio que va, no en este momento, porque aquí estamos en el siglo primero, pero el imperio romano en su máxima extensión llegó desde Escocia hasta Persia y todo lo que es la cuenca del Mediterráneo cubierto con mosaicos. Entonces, pues bueno, es otra de las glorias del arte romano. Vean ustedes la teatralidad, bueno, eh, pues sí, la parte irracional. Es que eso es lo que representa Dionisio, el entusiasmo. Esta es una imagen hermosísima. La belleza de esta mujer, la coquetería, la seducción. Hay también quien piensa que estos frescos representan como los diferentes ritos unidos al matrimonio. Entonces hay como estas dos interpretaciones. Mira, Misa, eso es lo que tú mencionabas. Esto es una especie de taberna o de posada donde hay pues justamente esta especie de mostrador donde se podía ofrecer comida y bebida a los ciudadanos. Claro, esto sí tiene un local, porque hay otros que son más bien de comida rápida, los famosos termopolia, eran lugares donde la gente podía comer en la calle de una manera como muy apresurada. Sí, justamente este es como el bar y el lugar ese es donde era la barra y entonces ahí es donde también me encontraba otros turistas y yo jugando y me seguía en el juego y eso era impactante que justamente entrabas y te comportabas como un pompeyano, ¿no? Ya que estabas ahí, es que es irremediable no hacerlo. O sea, tenías que comportarte, tenías que jugar, porque tienes la oportunidad de verdad de meterte a los baños, a sus recámaras, a sus hornos donde cocinaban, y entonces te teletransportas justamente a ese tiempo antes de la tragedia, y donde ves una civilización con esos vestuarios y que tu propia imaginación te lleva. Claro que súmale todas estas estímulos que hay, de que hay casas con flores, donde te llegan esos olores a las flores, hay el escuchar el agua, porque se escucha agua en algunos momentos. Entonces, es un viaje maravilloso estar caminando por lo que es Pompeya, de verdad, estos vestigios arqueológicos tan maravillosos, de los que hoy en día todavía existen y que se siguen descubriendo estos cuerpos en calco que de verdad te habla justamente que no hemos cambiado, que somos gente que sentimos el amor, que sentimos la necesidad de expresarnos y que vamos a los teatros y que vamos hoy en día a las discotecas, pues era igual, era una civilización bastante, nosotros somos una civilización bastante parecida a lo que eran ellos y de verdad creo que ver que se conserven este tipo de cosas con detalles tan maravillosos, esos frescos, ver las telas, las movilidades, las posturas de cuerpo, las sandalias, los peinados y justamente todo en esta parte que estábamos hablando de Dionisio, pues de hecho en el teatro todavía se siguen haciendo estos rituales donde juegas a lo irracional, donde en vez de hacerlo con un macho cabrío, lo haces con vino y queso de cabra, pero que se sigue justamente jugando con esto que nos dejaron los dioses y que pues lo seguimos generación tras generación todavía sigue bastante presente y es maravilloso, de verdad, esos pisos, es que ver las fotos, ver esas imágenes, me recuerdan justamente a lo que yo viví, a lo que yo experimenté al estar ahí, también en Herculano, que es otro lugar bastante maravilloso y donde se encuentran las mayores cosas como lo que te comentaba, Vero, de encontrar botellas de vidrio, lámparas, o sea, de vidrio de esa época, esto en el Museo de Nápoles. Entonces, como que sí, realmente hacer todo este recorrido como turista y conocer esta parte del sur de Italia es bastante espectacular. Es algo que sí es un sueño y que si tiene la oportunidad hoy en día que se pueda regresar a una vida de una nueva realidad y que se pueda volver a viajar, creo que sí, uno de los lugares a los que hay que ir, sin duda alguna,
es el sur de Italia a Pompeya. Perfecto, claro, mi misa, así lo haremos. Oye, mi doctor, ¿los techos eran altos? Te lo pregunto porque me imagino que habría como una reverberancia, algún eco. Pues mira, sí son casas altas, con techos altos, y algunas casas sí llegaban a tener hasta un segundo piso. Mm, Entonces, de hecho, alguna torre se llega a conservar, ujú. pero bueno, como mencionamos, pues mucha de la gente murió aplastada por los tejados. Como se acumuló ahí la piedra pómez y la ceniza, pues no aguantaron el peso, se desplomaron. Entonces, pues muchos murieron realmente sepultados en sus propias casas. Y mira, algo que es reciente, pero Misa ya lo mencionó, esto es un termopolio que se descubrió el año pasado. Los termopolia en plural eran lugares, expendios de comida, pero rápida. O sea, es la Ah, diferencia, porque miren, esto que estamos viendo aquí, una caupona es más bien una posada. O sea, el antecedente de una posada, sí se ofrece comida, bebida, habitación, pues generalmente para gente, no es que fuera para gente muy rica, aunque había algunos más lujosos, pero estos termopolia eran puestos para que la gente comiera comida rápida. Y aquí, este es el mejor conservado, se encontró el año pasado. mm. Vean las pinturas y hasta restos de comida, ¿eh? Porque había una especie como de ánforas incrustadas, ¿verdad? Donde se preparaba la comida. Entonces, pues sí, sí, se encontraron restos de comida. Pero insisto, lo Chispas. interesante de esto es que, bueno, eran lugares para la comida, pero cotidiana, ¿no? Comida rápida. No todo el mundo tenía cocinas realmente en sus casas. Vean Uf, la un presentación gallo. de una Nereida y un hipocampo. Nereida. Es que Qué es Nereida? A ver, cuéntanos. las Nereidas son diosas del mar. Son hijas Ah, de Nereo, que es un dios marino, y de Doris. Las Nereidas son eso, son divinidades marinas. La más famosa es Tetis, que es la mamá de Aquiles. Pero también, por ejemplo, Anfítrite, que es la esposa de Poseidón, también es una Nereida. Son eso, hijas de Nereo, dios marino, y de Doris, otra diosa marina, ¿verdad? Bueno, es que, bueno, esto ahora me regreso, perdón, es que ya no traigo más imágenes, pero pues podemos ir hablando un poquito, ¿no? De lo que es ¿qué- esta ciudad. Doctor, por favor, ¿qué tal que nos dices sobre este banner que acabamos de ver? Pues mira, Invítanos. es que voy a tener una conferencia en línea en dos partes porque hay muchísimo que ver. Entonces recorreremos paso a paso la ciudad, entraremos a los edificios públicos, a los templos, a las termas, las casas más bellas, un poco como lo hemos hecho hoy, pero claro, con más tiempo y con más riqueza de detalle. Entonces va a haber tres fechas. O sea, son dos partes, pero cada una de las conferencias se da en tres fechas y bueno, pues están invitados. El costo de cada sesión es de 400 pesos, pero ya dijimos que para los museamigos Mm. hay un descuento. Para los que están escuchando este programa tan espectacular, Vero, pues merecen desde luego una recompensa, que es un descuento en estas pláticas que nos llevarán justamente a recorrer con mayor detalle toda esta ciudad de Pompeya. Mi doctor, verdaderamente ha sido un recorrido espectacular porque no es nada más ir a el lugar per se, es ir en la línea del tiempo a lo que le sucedió a ese lugar en particular. ¿Qué te parece que después de este recorrido express y que los amigos te llamen, se comuniquen contigo para tomar el curso completo, que yo no me lo voy a perder? Muchísimas gracias por la invitación. Lo que vamos a hacer es ahora decir qué está pasando en el Pompeya de ahora. ¿Qué es el entorno? ¿Cómo es? Descríbenos, por favor. Descríbanos. Pues mira, yo lo que le recomiendo a la gente cuando va a Pompeya es que se quede a dormir en Pompeya. O sea, lo común es que la gente se queda en Nápoles y va en una especie de tour o toma el tren que está muy cerca de Nápoles, pero no, yo creo que eso es un error. Hay que quedarse a dormir en Pompeya, que es una ciudad pequeña, llena de encanto, con una iglesia hermosísima, inspirada de alguna manera
en la Basílica de San Pedro de Roma. Y de hecho, ¿sabes a mí qué me sorprendió, Vero? Yo no he visto un mejor museo catedralicio, con mejor museografía que el Museo de la Iglesia de Pompeya. O sea, Ándale. o sea, es como de verdad para que los estudiantes de museografía conocieran el museo de la iglesia de Pompeya, ¿eh? Cómo exponen, pues, todos los exvotos, todos los regalos que la gente le ha hecho a la Virgen, porque está dedicada en gran medida a la Virgen María. Pero bueno, es eso, o sea, realmente es un museo impecable el de la iglesia. Y el pueblito, la gente amable, nos tocó además que había fiesta, Mm, entonces música, un ambiente, pues los italianos son espectaculares, son tan acogedores, son tan alegres, no sé, yo me sentí de maravilla en la Pompeya actual. Justamente es algo que yo iba a comentar ahora. Hay mucho apoyo a la cultura. Y entonces nosotros cuando llegamos a Pompeya, recuerdo perfectamente que había un concierto que, que era como una feria donde había, pero música en español, que fue cuando íbamos llegando nosotros, y estaba Consuelito Velázquez con ah, Bésame mucho. Y entonces ahí te podías sentar al lado de una mesa y pedirte una cerveza, pedirte una copa de vino, pedirte para cenar. Y la gente de verdad de Pompeya, muy amable, muy linda, de verdad haciendo fiesta, disfrutando de estos eventos al aire libre. Después vino un evento como de flamenco y que nos quedamos a mm. disfrutarlo y de verdad que conecta a la entrada de lo que es este maravilloso lugar del que hemos estado hablando, que es Pompeya. De hecho, justamente acabando de nuestra visita, porque nosotros sí nos salimos de Pompeya para ir a la Villa de los Misterios, salimos por otro lado y nos encontramos que había también una fila para entrar a una obra de teatro o un concierto, no recuerdo bien, pero entonces ese lugar, ese recinto tan espectacular, aún hoy en día también se utiliza para poder llevar a otros artistas y acercar a la cultura Ah, a qué los bueno. pompeyanos que valoran muchísimo y llenan justamente pues lo que son las salas de teatro o las salas de concierto de Pompeya. ¿Y tú qué nos añades, mi querido doctor? Además, ¿sabes qué? Bueno, la verdad es que puedes hacer base en Pompeya y tomar el tren y llegas en unos cuantos minutos a Herculano, a Oplontis, todo está muy cerca, realmente, ¿eh? Ahora, nosotros también estuvimos en Nápoles, que es una ciudad espectacular. A Mm. veces le hacen mala fama y es injusta, ¿eh? Yo les puedo decir que uno de los lugares más espectaculares que conozco es Nápoles, con unos, Sí, o sea, entonces le hacen mala fama, ¿no? Uno siempre llega con miedo a Nápoles, pero Nápoles es espectacular. Imagínate, hay Caravallos, o sea, in situ. O sea, tú puedes ver esa obra maravillosa del Caravaggio, de las obras de misericordia, en la iglesia para la cual se pintó. El famoso Cristo velado, el tesoro de San Genaro, no sé, el Museo de Capodimonte, el castelo, hay varios castillos, y además nos tocó el Festival de Teatro de Nápoles, imagínate. Uf. Y tú feliz, ¿verdad, Misa? yo feliz, o sea, yo no me imaginaba, yo llegué de noche a Nápoles, lo recuerdo, y al otro día cuando veo el Mediterráneo y que íbamos al Castelo del Lobo, ves lo maravilloso y grandioso que es Nápoles. Increíble, la gente súper arropadora, un festival de teatro, me acuerdo perfectamente que los carteles fueron diseñados por Mimo Paladino. Ah, Yo fui a ver una obra de teatro, un monólogo en italiano donde no entendí casi nada y estaba en primera fila, pero era tan interesante lo que estaba sucediendo con mi colega corporalmente, con todo, pero después tuve la fortuna y tuvimos la fortuna, Esteban y yo, de ir a una obra de teatro en castellano de una compañía de teatro en España, que ha sido de las cosas más grandiosas que he visto. Recuerdo que se llama Génesis, la obra de teatro, y imagínate que la obra así comenzaba con
una circuncisión en video. Después, lo que sucedía era ver colgar del escenario animales gigantes, gigantes colgados, ver gemelas desnudas, pero con una dramaturgia excelente, una dirección maravillosa. Bueno, ¿qué te puedo decir? Como bien lo dices, mi queridísima Vero, yo lo disfruté, que me tocara justamente este festival y después ir con el doctor Esteban al Museo de Nápoles, donde te encuentras salas y salas y salas de todo lo que se rescató en Nápoles, que justamente son estos frescos de los dioses olímpicos, donde al lado de, por así que todo el conocimiento que tiene Esteban, que te habla justamente de Afrodita, pero que te habla también pues de Júpiter, de Atena, y de todos los mitos que él se sabe, creo que al final y al cabo termina siendo eso una fantasía. Y a mí me gustó muchísimo eso que le dijiste al doctor Esteban, acerca de si ha tenido pensado llevar a personas a hacer un tour allá, porque es que ya lo tiene como todo contemplado, nada más es cosa de que hay que animarlo, hay que sumar al grupo e irnos justamente a disfrutar, porque de verdad que, como bien tú también lo dices, es un orgasmo. Sí, sí, definitivamente estoy contigo. Es un orgasmo cultural. Y fíjense, el padre José de Jesús Aguilar, que está en Radio Fórmula, él hace también sus recorridos y yo tuve la dicha de haber ido a Jerusalén con él y nos dijo claramente, ustedes no vienen en calidad de turistas, vienen en calidad de peregrinos. Entonces fue totalmente otro concepto y así como cada uno de nosotros nos aplicamos para hacer un proyecto, por el amor de Dios, Esteban, eso va a ser, hasta nos dijo, miren, ustedes pueden ir abonando y cuando se llegue la fecha van a darse cuenta que ya lograron juntar esa cantidad, lo cual me pareció también una forma amistosa de podernos acercar, porque dice uno, de momento no tengo 50,000 pesos, pero si vas haciendo tus ahorritos poquito a poco en la alcancía, pues llega el momento en que dices, ya me falta menos, o ya los completé, o alguna amiga, alguna pariente o familiar te dice, a ver, yo contribuyo con tanto. ¿No te parece, Esteban? Sí, 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 es un buen proyecto, ¿eh? Porque, digo, hay que viajar. Es uno de los grandes placeres en la vida y de las grandes experiencias. O sea, no hay como recorrer, en este caso, las calles de Pompeya. Sí. Algo que Entrar, les quiero decir a los dos, en ese evento que tuvieron del teatro, ahí se puede uno comer, está al aire libre, ¿y qué es lo que te dan de comer? O es, porque no sé, antojaste la copita de vino. Ajá. Pero ¿hay algún bocadillo, algún, qué? Pues pues, la Pizza. pizzeta, la pasta. Bueno, nosotros una vez que fuimos, ya tarde de tanta cultura, de tanta visita al museo, no nos dio tiempo de cenar Pues sí. y bajé a buscarme unos hot dogs. Y los hot dogs de Nápoles no son nada que ver con los hot dogs que nosotros estamos acostumbrados, Ajá, ajá. ¿no? Que tienen su mostaza, su panecito, su medianoche, nada que ver. Era un pan hecho en horno enorme. Entonces Mm. era una salchicha gigantesca y una salsa que de verdad tiene un sabor totalmente, pues de ahí de Nápoles, Claro. pero que de verdad es muy rico. Hay muchos lugares donde sí puedes irte a sentar a un restaurante, a que te atiendan. ¿Qué te puedo decir? Postres exquisitos, pero el vino es el vino. El vino de Italia sabe maravilloso y más en esto que conecta conmigo, que es mi dios tutelar Dionisio, el Baco, pues bueno, harta tertulia, y luego que te encuentras con festivales al aire libre, con un apoyo al 100% con la cultura y que te permite internacionalizar, porque cuando llegamos y con Solito Velázquez conecté México, Bésame mucho y la gente cantando esa canción, luego encontrarte con los de la obra de teatro, la compañía esta española. Entonces, es maravilloso justamente, pues, todas las culturas que nos encontramos en Italia y que es parte de ir justamente de turismo. Y creo que lo que tú acabas de decir, si uno se lo propone,
puede ir juntando de poco a poco y cuando menos lo tiene pensado ya le alcanza para ir a visitar. Y creo que hay que hacer nuestra alcancía justamente en estos momentos que estamos haciendo pues esto de resguardarnos, de sobrevivir, de estar bien en estos momentos de pandemia para que cuando se pueda viajar podamos hacer viajes de calidad, viajes que de verdad nos llenen el espíritu y podamos, bueno, recordar lo que esto es lo que yo agradezco de este programa que ando de colado. La verdad, muchísimas gracias porque en este momento de la vida lo único que nos queda y lo único que nos pertenece son nuestros recuerdos, son Sí, nuestro definitivamente. aprendizaje. Entonces, que me invites a hablar acerca de un viaje que para mí sí fue importantísimo y que me enseñó tantas cosas y poderlo compartir con tu público, pues, ¿qué más? O sea, recordar es lo de hoy y gracias por permitirme justamente llevarme estos sabores. Y un día nos tenemos que echar un vinito y seguir hablando porque Sí. fuimos a Florencia, a la Catedral de Florencia, fuimos a la Bienal, fue un viaje donde nos empapamos de muchísimo arte y creo que a pesar de que Esteban es un erudito, él Ujú. aprendió también muchísimo y cada vez va creciendo su conocimiento y lo va haciendo pues el número uno como es de los historiadores del arte aquí en México, ¿no? Claro. Misael les quiere hacer una pregunta. A ver, mi inquieta Sai quiere saber, porque también, aunque es productora, pero también es ser humano, quiere preguntar y quiere participar. Ahí les van estas preguntas. ¿Qué fue lo más raro que pudiste ver, Misael? Obviamente allá, espérame, ahí te va. Porque ir con alguien, con la clase, el conocimiento del doctor Esteban Calderón, no es ir con cualquier guía. ¿Están de acuerdo? Y los que no lo han vivido, como yo tengo la dicha y la fortuna de haber rodeadome de personas a las que yo les puedo aprender mucho, Verbigracia, Fernando Ramírez, y podríamos hacer una lista interminable, pues el doctor Esteban Calderón tiene lo suyo. Entonces, ¿cómo es que tú lograste disciplinarte, Esteban? Esto ya también es de mi cosecha para llegar a hacer lo que tú querías. Desde niño dijiste, yo ya sé lo que quiero hacer. Déjenme ver qué otra cosa. ¿Qué es lo que han disfrutado más de este viaje? Y para un cristiano cualquiera, ¿qué extrañaría que vio allá y que aquí no se ve? ¿Cuál sería ese punto particular del lugar de Pompeya que ustedes fueron y de todo el recorrido? Y dice, literal, oh my God, dice Sai, por el amor de Dios. Entonces, adelante. Empieza tú, Esteban. ¿Cómo me he disciplinado? Pero pues es que el arte me apasiona desde niño. Yo recuerdo que cuando era muy niño mi mamá me regaló una serie de postales de los bisontes de Altamira. Ok. Y yo desde entonces, pues, no sé, todos los días leo, estudio, trato de viajar. Entonces, realmente para mí el arte, la historia del arte es mi vocación y es una consagración, ¿eh? Yo lo vivo como consagración. O sea, no es algo, porque además, ¿sabes qué? Luego hay como un cierto desprecio al conocimiento. Ay, no. Sí, hasta inclusive en las mismas disciplinas, o sea, la palabra erudición, o sea, es algo mal visto. O sea, como si fuera como este gozo por saber, por conocer. A mí eso sí me mueve. Yo entre más estudio, más conozco, más feliz me siento. Entonces, pues eso es lo que me motiva, el aprender. Y obviamente al comunicarlo, pues yo aprendo. Entonces, Claro, claro, porque tienes que prepararlo, no nada más así es. llega uno al programa y ya nos sentamos a ver qué sale. No, señor, atrás Sí. de cada uno de nosotros, de los que participamos en esto, hay bastantes horas y horas y horas. Porque el travieso de Misael, Misamal, un día te tomó fotos cuando estabas dándonos la clase. Y entonces dice ahí Misa, vean, trae los ojos cerrados para quien cree que lo está leyendo, para nada.
Y también un día tuve la dicha de haber ido al Museo de San Carlos y dio una ponencia, ellos sabrán ahí como los gatitos con la lengüita de fuera y las patitas así fascinada. Y estaba yo junto a Misael y los dos nos codeábamos diciendo, qué bárbaro, qué talento. Pero se dan cuenta, mis amigos, no es fácil, pero tampoco es tan difícil. No estoy diciendo que voy a comparar al doctor con nadie, pero nosotros podemos hacer lo propio de nuestra trinchera, no llegar a estos elevados términos, ¿o no es así, Misa? Totalmente, pues yo contestando también la pregunta de Sai, porque si no, de las cosas más raras, más impresionantes, diría yo, pues sí fue justamente pues lo que es mi vocación, el teatro, encontrarme con un festival de teatro, encontrarme con un teatro ópera maravilloso, ver justamente cómo estaba el teatro también cuidado. Y esta obra que vi de una compañía española, esta obra que se llamó Génesis, para mí fue un gran impacto, un impacto a los sentidos. Yo como actor la disfruté muchísimo, era demasiada apertura, justamente desde que te cuento de que la obra comenzaba totalmente con una circuncisión en video, lo que provocó que muchísima gente del público, bueno, no muchísima porque el teatro estaba lleno, te estaba hablando de 500 personas, por lo menos unas 20 se levantaron y se salieron del teatro. Entonces, justamente ver esto en el teatro y que era tan respetado y tan aplaudido que conecta justamente con algo que veo allá, que no se ve aquí, que es el apoyo a la cultura. El apoyo a la cultura, el apoyar justamente no solamente a los actores, pero también a los músicos, pero a las exposiciones, pero justamente a cuidar a cosas arqueológicas, las iglesias. Entonces, como que el respeto que hay al arte, creo que eso es algo que falta muchísimo en todo esto que es Latinoamérica, ¿no? Muchísimas veces no se valora todo ese trabajo que los artistas cargamos en las espaldas y que no tenemos el apoyo, ¿no? No tenemos el apoyo de todo el gobierno o de la gente o de las instituciones importantes. Creo que eso es lo que allá vi, que hay mucho apoyo a las compañías, a los artistas, y acá pues lamentablemente no. Y lo vemos ahora justamente en pandemia, somos de los más afectados. Entonces, pues es un poco lo que yo diría que nos hace falta todavía echarle más ojo a esta parte de la cultura, porque al fin y al cabo también son los que nos están salvando en la pandemia, ¿no? Somos los que entretenemos, somos los que estamos acompañando a todas las personas que están ahí en su casa, guardados, y que ya estamos a punto de cumplir un año, ¿no? Todos los que están en radio, todos los que hacen series, todos y cada uno de nosotros trabajamos para contar historias y para acompañar a nuestro público, al público en general. Entonces, pues creo que un poco de apoyo es lo que yo extraño que haya aquí en México, que allá sí había, ¿no? Y que era algo, pues muy bonito verlo, ¿no? Porque también me daba alegría ver eso, que existían lugares donde sí se apoya. Claro, y yo quiero añadir, si me lo permiten, un punto de vista muy personal y con eso cerramos. ¿Qué fue la médula espinal que ha equilibrado este barco del encerramiento en todo el mundo? La cultura. El arte. Que las personas espontáneamente salieron a sus balcones, se filmaban, y el que tocaba el violín y la que tocaba los crótalos y el que declamaba, si no estaríamos verdaderamente ya muy trastornaditos, porque la música, el arte de todas sus manifestaciones es lo que nos hace sentir vivos. Y entonces, con eso cerramos. ¿Cuál es tu opinión, mi querido doctor? Pues mira, la verdad es que yo he aprovechado este confinamiento para estudiar y para enseñar historia del arte. Y creo que a muchas personas les ha ayudado a poder sobrellevar este confinamiento, que es terrible. Pero el estudio es una gran oportunidad de estudio también, ¿eh? Sí, porque no hacemos trayectos largos para ir de un lugar a otro.
Así es. Veamos el lado amable a esto. ¿Tú, Misa, con qué cierras? Pues yo cierro justamente con algo parecido que yo en esta pandemia he tenido que transformarme, transformar mi arte y hoy en día también amo y sigo amando al teatro y estoy trabajando en cosas virtuales, en lo que puedo hacer, que son lecturas dramatizadas. Llevo 2 hechas con compañeras actrices aquí en México, pero ahora estoy justamente por hacer una lectura dramatizada internacional con una actriz colombiana y con un músico chileno vía justamente Zoom, vía este tipo de lo que hoy en día nos permite la Las tecnología, plataformas. reinventarnos. Entonces, pues otra vez eso, justamente me quiero despedir diciéndole a la gente que vamos a salir de esta y que pues sigamos apoyándonos, que sigamos, obvio, quedándonos en casa y tratando de apoyar y de enriquecernos en lo que se pueda. Hay tantos cursos, hay tantas pláticas y bueno, pues así me despido, pero también no me quiero despedir sin darte gracias a ti, Vero, por este maravilloso espacio, de verdad, la dama de los museos y a todo tu equipo, de verdad, porque yo te sigo en Instagram, porque yo te sigo en Facebook y yo veo justamente estas pláticas que tú das y son maravillosas, estas entrevistas, estas cosas donde yo también soy parte de y se transmiten esas emociones. Entonces, yo estoy muy contento y quiero agradecerte una vez más, sabes que te quiero, sabes que somos amigos y todas las anécdotas que tenemos juntos son maravillosas, pero más maravillosas las que vienen. Claro que sí. Por favor, danos tus redes sociales para contactarte. Si es que tú también vas a dar algún taller de actuación, ¿por qué no? Yo di un taller de actuación el año pasado, esta vez, bueno, pues estoy más en hacer unas cosas de cine. También hice una serie para un mercado que nunca me imaginé y que es lo que más maravilloso de este encierro. Me ha ayudado a internacionalizarme. Hice una Exacto. serie para Tailandia, yo nunca me imaginé ni por aquí, pero bueno, eso se hizo y bueno, pues ahorita estoy trabajando en estas lecturas de teatro y la obra se llama Después de ti de Steven y la pueden ver pues en estos días. Ahí sigan en mis redes, es actor Misael Maldonado en Facebook y Instagram misa-mal, misa mal. Perfecto. Doctor, por favor, danos los datos del curso nuevamente para los que estén interesados. Bueno, va a ser una plática sobre Pompeya en 2 partes, obviamente vía Zoom. Y pues toda la información la pueden ustedes ver en mi Instagram, que es @esteban.arte, o mándenme un WhatsApp y yo les contesto. Mi WhatsApp es 55 65 17 62 48. Y bueno, pues están Perfecto. invitados a esta conferencia. Pues muchísimas gracias. El tiempo, como dices en nuestras clases, mi querido doctor, es cruel. El padre Cronos nos trae así, pero pues hoy le agradezco infinitamente a Sai la oportunidad de extendernos, porque los bonus son de media hora, pero por Dios, no podíamos dejar de estar disfrutándolos a ustedes. Y pues nos despedimos con el gusto de siempre, muchos amigos, diciéndoles gracias al doctor Esteban Calderón, gracias a mi querido actor Misael Maldonado, gracias a Misai y a mi Jesús Alberto, gracias a Radio Fórmula, gracias a ustedes, muchos amigos que nos siguen. Y gracias a mí misma, yo aprendí en una terapia que tomé por ahí que también uno se tiene que apapachar. ¿Están de acuerdo? Así Totalmente. es. Perfecto. Entonces, pues como les digo, piensen, vean, huelan, escuchen, saboreen, toquen museos los que se pueda. Y Museando Ando está a sus órdenes como siempre. ¿Dónde? Pues aquí, museos, museotes, museitos, museos entre signos de interrogación. Sí, aquí en Museando Ando los encontrará. Y como les digo a mis nietos y a ustedes también, te amo, te amo, te amo. Gracias por ser y estar Museando Ando. Bendiciones. Gracias. Hasta la próxima.